Les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Listos en casa, reunidos en armonía y listos para esperar su acostumbrado viernes de enseñanza? ¿Cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Hoy vamos a continuar con ese excelente modelo de oración que Jesús nos dejó para que podamos utilizarlo para hacer excelentes cada una de nuestras oraciones. Me refiero a la oración del Padre Nuestro. Hoy vamos a tocar el cuarto aspecto de esta excelente oración. Usted verá las cosas maravillosas que saldrán de este verso. Estamos hablando de esa oración que Jesús nos dejó y que está en Mateo 6, versículo 9. Hoy vamos a hablar de que se haga su voluntad. Vamos a leer nuevamente para refrescar el Padre Nuestro hasta llegar al punto que vamos a estudiar en el día de hoy. Dice así, Mateo 6, del verso 9 en adelante, hablando Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hoy vamos a hablar de hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando oramos, una de las cosas que usted y yo debemos pedirle a Dios es que se haga su voluntad. Y vamos a ver hoy cuán difícil es que podamos ajustarnos a eso. Pero me encanta cuando la Biblia dice que sobre ese aspecto, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De eso vamos a hablar hoy. Pero Jesús, cuando habla en cuanto a la voluntad de Dios, Él dice que así como se cumple en el cielo, también se cumple en la tierra. Es decir, Jesús está diciendo que en el cielo se cumple la voluntad de Dios por todos. No es como aquí en la tierra, donde obviamente no todos cumplen la voluntad de Dios. Jesús en esa oración dice: hágase tu voluntad así como se cumple en el cielo, parafraseando yo. Así como se cumple en el cielo, así se cumpla también en la tierra. Esta es una de las frases más controversiales que tiene todo cristiano en cuanto a este modelo de oración, ¿no? Porque nos habla de que se cumpla en todo tiempo la voluntad de Dios, no la voluntad tuya, no como tú quisieras que fueran las cosas, no a la manera que tú crees que deben ser, en el tiempo en que tú crees que deba ser. Dios nos está diciendo a través de Jesús que la voluntad del Padre se cumpla. Así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Entonces, lo que debemos preguntarnos es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es obviamente que todas las cosas que Él estableció, que todas las reglas que Él creó y que Él firmó como parte de la vivencia del ser humano, se cumpla por parte de los que estamos en la tierra, ¿no? Está claro que en el cielo no hay problema en cuanto a que se cumpla la voluntad de Dios. Jesús está diciendo que en la oración nuestra, la oración suya y mía, nosotros debemos pedir que así como se cumple la voluntad de Dios en el cielo, que también se cumpla aquí en la tierra. Sabemos que eso no está ocurriendo. Sabemos que hay un gran segmento de la población mundial que ni siquiera cree en Dios, que no cumple la voluntad de Dios, ¿no? Y esa es este gran segmento del Padre Nuestro que ha traído mucha roncha, muy controversial, aún en cuanto a cristianos, porque, como vamos a ver, no es fácil que todos nos ajustemos o que todos querramos que siempre la voluntad de Dios sea la que prevalezca. Sin embargo, eso es lo que Dios ha establecido. Usted y yo debemos estar gozosos y deseosos de que su voluntad se cumpla aún por encima de lo que nosotros querramos, ¿no? La voluntad nuestra no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Y este es un punto importantísimo que yo quiero compartir con ustedes en este día. Como mencioné,
Jesús en su oración, cuando se le enseñó a los discípulos y a nosotros también, por supuesto, les dio a entender que en el cielo se cumple la voluntad de Dios, que ese problema que hay aquí en la tierra no lo tienen en el cielo. Allá no hay ese problema. El único que se reveló, yo te conozco la historia, fue Satanás, que era llamado Lucifer, y se reveló y de una vez fue expulsado él y los que estaban con él, y que ahora están en la tierra haciéndole la vida imposible al ser humano. Pero en el cielo no hay nadie que ose ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y eso Jesús lo dejó bien claro en esta oración, que así como se cumple en el cielo, se cumple aquí en la tierra. Ahora yo te pregunto, o es la pregunta que debemos hacernos todos, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo, donde no tienen ese problema que tenemos nosotros acá? Hay 5 maneras de que se cumple la voluntad de Dios en el cielo. Es una obediencia exclusiva. Número 1, es una obediencia exclusiva, ¿no? A Dios en el cielo se le cumple, se le obedece de manera exclusiva. No hay otra orden por encima de la de Dios. La voz de Dios se cumple en el cielo de manera exclusiva. Número 2, es una obediencia universal. No importa lo que Dios pida, la circunstancia en que lo pida, lo que Dios exige o lo que Dios pide o lo que Dios exige, se cumple de manera universal, sin importar qué tipo de orden sea la que Dios emita. Amén. Número 3, es una obediencia inmediata. Es decir, cuando Dios da una orden a un ángel, él no puede decir, bueno, déjame ir a comer o déjame ir a hacer tal cosa y después yo no. Cuando Dios emite una orden en el cielo es inmediato, inmediato. La Biblia dice que cuando Daniel oró a Dios, cuando el ángel Gabriel vino, dijo, inmediatamente que tú oraste y pediste, tu respuesta fue enviada de manera inmediata. Pero hubo oposición de parte satánica, y en donde hubo un retraso de 21 días. Usted conoce la historia, pero el ángel cuando vino delante de Daniel le dio a entender que desde el primer día, lo que nos da a entender es que la oración de Daniel llegó a Dios y Dios de inmediato mandó la respuesta, y el ángel o los ángeles que Dios encomendó de manera inmediata salieron a cumplir la orden emitida por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Número 4, es una obediencia continua. Si Dios manda a uno a hacer una cosa hoy y otra mañana, o lo manda a la tierra a hacer varias cosas al mismo tiempo, es una orden que se tiene que cumplir, ¿no? Y todos están sujetos a la voluntad de Dios en el cielo y a todo lo que Dios quiera hacer, ¿no? Y por último, es una obediencia deleitosa. Mi hermano, yo me imagino los ángeles se pelean. Yo me imagino que los ángeles se pelean para ser escogidos por Dios para cumplir algún tipo de misión. Todos estos ángeles que se le han aparecido a hombres aquí en la tierra, que fueron enviados por Dios, eso me imagino que es todo un privilegio para el escogido. La Biblia dice que hay miles de ángeles en el cielo. Así que cuando Dios escoge a uno o a varios para una misión, eso debe ser considerado por el beneficiario como un privilegio, ser escogido por Dios para hacer algún tipo de misión en la tierra. Y por eso es una obediencia deleitosa. Es decir, cuando Dios le da una misión, no ponen cara, no se quejan, no dicen siempre yo, como a veces ocurre, ¿no? ¿Por qué me coge siempre a mí? ¿Por qué me buscan a mí siempre para hacer las cosas? No, en el cielo se pelean porque entienden que es todo un privilegio que Dios te escoja para realizar algún tipo de misión. Así como el hombre en la tierra. Cuando Dios escogió a Moisés, cuando Dios escogió a Josué, cuando Dios escogió a cada uno de los profetas, eso es todo un privilegio. Que Dios te escoja como profeta suyo, cuando Dios te da un encargo para que tú hagas en nombre de Él, eso es todo un privilegio.
porque no todo el mundo recibe instrucciones directas de parte de Dios para hacer algo. Y lo mismo ocurre en el cielo. Que Dios escoja a uno de los ángeles o arcángeles para hacer algo, ellos se gozan, ¿no?, por haber sido, en este caso para ellos, beneficiados de ser observados y seleccionados por Dios para cumplir algún tipo de misión. Así que cuando le pedimos a Dios que venga su voluntad en la tierra como en el cielo, nos preguntamos, bueno, cuando Dios pide que se haga su voluntad en la tierra, ¿a quién va dirigida esa orden? Parece tonta la pregunta, ¿verdad? Pero obviamente va dirigido a nosotros. Nosotros, el ser humano, es el encargado de cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los destinatarios directos. Somos nosotros los encargados de que la voluntad de Dios aquí en la tierra se cumpla, ¿no? Y por eso usted y yo, o la persona cristiana que se goza con la voluntad de Dios, debe venir delante de Él en una condición sumisa, con un corazón manso. Y por eso en nuestras oraciones nosotros debemos pedirle a Dios que la voluntad se cumpla, que la voluntad de Él se cumpla en nuestras vidas, por encima de nuestras peticiones, por encima de nuestras metas, por encima de nuestros anhelos y deseos. Nosotros debemos decirle a Dios que sea su voluntad. Cuando Jesús iba a la cruz, Jesús también pasó por eso. Jesús le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, como quien dice, si hay alguna manera en que yo pueda evitar tener que ir a la cruz y pasar todo ese tormento y la tortura que me espera, si hay alguna manera de hacerlo, por favor hazlo. Pero a continuación él dijo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y en el Padre nuestro Jesús lo dejó allí. Jesús dice, en tus oraciones debe haber una parte en donde tú le pidas a Dios por encima de tus peticiones, porque no es malo pedir, hemos hablado de eso, y más adelante vamos a hablar de eso en el Padre nuestro, que en las peticiones que tú hagas, si tú le estás pidiendo a Dios un trabajo, si tú le estás pidiendo a Dios una novia, un novio, si tú le estás pidiendo a Dios un negocio, si tú le estás pidiendo a Dios algo, lo que sea que tú le estás pidiendo a Dios, al final tú debes decirle, pero que sea tu voluntad, porque tal vez lo que tú estás pidiendo no es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, por muy bueno que a ti te parezca, resulta que a Dios no. Y si a Dios no le parece, eso no va a ocurrir. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Por eso es importante que cuando oremos y le pidamos algo a Dios, lo que sea, al final tú debes hacer como Jesús nos enseñó. Que al final debemos decirle, ok, Padre, yo quiero conseguir un trabajo de esto, pero que al final sea tu voluntad. O yo quiero trabajar en este lugar. Si tienes el anhelo de trabajar en un lugar determinado, y tú le pides a Dios, bueno, yo quiero trabajar en este lugar, en la presidencia, por poner un ejemplo. Pero si no es tu voluntad que yo trabaje en la presidencia, que así sea. Porque tú debes poner la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Porque así lo enseñó Jesús en el Padre nuestro. Ahora yo te pregunto, cuando tú le pides algo a Dios, ¿tomas en cuenta lo que está en el Padre nuestro? Que se haga tu voluntad. Ve la importancia de este excelente modelo que Jesús nos dejó, amados. Jesús nos está diciendo, tú tienes derecho a pedirle a Dios lo que en tu corazón deseas. Repito, puede ser un trabajo, puede ser una pareja, puede ser un negocio, no sé, puede ser muchas cosas que tú le puedas pedir a Dios. Pero nunca se te olvide que además de pedirle a Dios, debes señalarle que al final sea su voluntad la que se cumpla. Porque, mi hermano, ya conocemos la Biblia. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Lo que Dios quiera para ti siempre será bueno. La voluntad de Dios no es mala, es buena, dice la Biblia. Agradable, y me encanta el último, dice que es perfecta. Lo que Dios quiere para ti, aunque tú no lo pidas, aunque tú no lo esperes, la voluntad de Dios siempre es mejor que lo que tú pidas. Es lo que Jesús nos está enseñando en el Padre nuestro. Y por eso, cuando oremos y pidamos algo a Dios, jamás se nos debe olvidar
esa parte del Padre nuestro que dice, hágase tu voluntad. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estamos hablando aquí en este día? ¿No? Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar como ser humano. Es una lucha que tenemos. No es fácil siempre hacer la voluntad de Dios, pero la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nuestras vidas, ¿no? La Biblia dice que cuando pedimos a Dios que sea su voluntad, lo que estamos pidiendo es que Él tome el control de las cosas que vayamos a hacer. Mira lo que dice, por ejemplo, Filipenses 4. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, vamos a leer del 6, vamos a leer el 6 y el 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo con esto? Y mira que él habla que en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, lo que pidamos a Dios, porque obviamente una de las partes de la oración, como vamos a ver más adelante en el Padre Nuestro también, es que como hijos tenemos derecho a pedirle al Padre. Todo hijo le pide al Padre, a su Padre. Cuando tus hijos vienen a ti, tienen alguna petición de algo, que quieren tener algo y ellos no tienen los medios, ellos acuden a su papá, a su mamá, que son los que deben procurar suplir toda necesidad. Así mismo es Dios con nosotros. Somos sus hijos y como hijos que somos, le hacemos peticiones. Pero en la petición que hacemos, Dios nos enseña que al pedirle que sea su voluntad, Él nos da la paz. Una paz especial. La Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Es una paz que nos dice que por agradar a Dios, al decirle que sea su voluntad, Dios suplirá las cosas que tú necesites. No, tal vez no las que pides, pero sí las que necesites, porque la Biblia también nos enseña que Dios sabe de qué tenemos necesidad. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y mucha gente, como también dice la Biblia, no recibe porque pide mal. Y mi hermano, hay cosas que la gente pide que Dios no les va a conceder. Primero porque no es el tiempo, porque no estás preparado o preparada, porque no tienes los méritos para lo que estás pidiendo. ¿Cuánta gente tú conoces que no tienen mérito para lo que piden? Es como el estudiante, tus hijos que están en la escuela. No traen buenas notas, pero quieren los mejores regalos para Navidad. Entonces, mi hermano, así como tú eres con tu hijo o con tus hijos, en donde la meritocracia es lo que importa, en donde tú le enseñas a tus hijos que las cosas hay que ganárselas, ¿por qué tú piensas que con Dios es diferente? Con Dios es igual. Mucha gente pide cosas que no se ha ganado, ¿no? Y Dios dice, no, pero tú no tienes los méritos para lo que me estás pidiendo, ¿no? Y por eso, a veces, a pesar de que la petición sea buena o sea razonable, Dios dice, no, yo no te puedo cumplir porque te voy a malcriar, porque tú no te has ganado lo que estás pidiendo. No es que lo que estés pidiendo no esté bien, sino que no te lo has ganado. Y Dios no te va a malcriar, igual que haces tú con tu hijo, que no lo vas a malcriar dándole algo que no se ha ganado. ¿Cuántos me están comprendiendo? Así mismo es Dios con nosotros. Y por eso la voluntad de Dios es la que al final va a prevalecer, ¿no? Porque Dios le dará a sus hijos conforme a lo que debe ser para cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Una de las cosas que nosotros debemos procurar es, cuando pedimos la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios sea para nosotros, para nuestras vidas. Tú debes procurar siempre, y en tus oraciones no debe faltar,
Por eso dije que tus oraciones no van a ser iguales después de esta serie. Tus oraciones no podrán ser iguales, porque yo te estoy enseñando la estructura del Padre Nuestro que tú debes incluir en tus oraciones para que tengan la efectividad delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Así que lo primero que tú debes procurar en tus oraciones y que tú debes pedirle a Dios es que siempre prevalezca la voluntad de Él, no la tuya. Y por eso la Biblia dice, hágase tu voluntad. Te está refiriendo a la voluntad de Dios. Que así como se cumple en el cielo, se cumpla también aquí en la tierra, ¿no? Y eso es lo primero, que la voluntad de Dios llegue a ti, que tú consideres, que tú tomes, que tú aceptes que la voluntad de Dios es primero que la tuya. Número 2, que también debemos orar para que otros cristianos y la iglesia también acepten la voluntad de Dios. Todos conocemos gente que está apartada, lejana de Dios, inclusive en la iglesia. Nosotros en nuestras oraciones debemos procurar que la voluntad de Dios alcance a todas las personas que conocemos, cristianos o no, y que también la iglesia de manera general acepte la voluntad de Dios. Mucha gente cree que porque vienen a la iglesia, la voluntad de Dios siempre va a ser buena para él o para ella. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Venir a los pies de Jesús no es garantía de que todas las cosas que te ocurran te van a agradar. Pero aún esas cosas que no entiendes, que a tu simple vista van en contra tuya o en contra de lo que tú has pedido, para Dios es su perfecta voluntad. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones en la iglesia. Nadie entiende cuando un hijo tuyo, un carro lo atropella y lo mata. Nadie, ningún ser humano, sobre todo sus padres, jamás van a entender eso. Pero para Dios es su perfecta voluntad. No me pidas que te explique eso. No me pidas que te explique eso. Pero nada ocurre, escúcheme, nada ocurre sin que Dios lo permita. Nada. ¿No? Dios tiene control de absolutamente todas las cosas. Esta pandemia no es que José se le chispoteó a Dios. No, Dios tiene control de todo. Esta pandemia estaba en los planes de Dios que ocurriera en este tiempo, porque nada toma por sorpresa a Dios en su creación. Recuerden que este mundo es su creación. La Biblia dice que el sol es de Él, la luna es de Él. Todo lo que hay en la tierra, en el mar, en el aire, todo es de Él. Así que lo que ocurra en lo que es de Él, no lo puede tomar por sorpresa. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y muchas veces la gente piensa que por venir a la iglesia, todas las cosas que te ocurran van a ser buenas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? Lo que sí dice la Biblia es que la voluntad de Dios siempre es buena. La Biblia no dice que la voluntad de Dios a veces es buena, no. Dice, siempre es buena. Y es buena aún en lo que te ocurre mal a ti. En las cosas negativas que te ocurran a ti, para Dios es su perfecta voluntad y que es buena. No me pidas que te explique eso, porque como dije, nadie entiende cuando te ocurren cosas malas de tal vez gente inocente. Y creo que yo hablé en una prédica hace meses atrás, en donde a veces no entendemos cómo gente de hoy le pasa cosas malas, pero cuando tú echas para atrás en los antecedentes de esa persona, abuelo, bisabuelo, tal vez tú estás pagando lo que un bisabuelo tuyo hizo en su tiempo. No lo entiendes hoy, pero si echas para atrás, tal vez te des cuenta que tu tatarabuelo era terrible y que hizo cosas muy malas, y que hoy Dios en su balanza, en su perfecta balanza, hace que gente que tal vez no tengan la culpa pasen por situaciones malas, pero son producto de alguien que tal vez en tu vida pasada, algún familiar, tatarabuelo, bisnieto, yo no sé, tatarabuelo,
tal vez terrible en su época, que hizo cosas muy malas y que murió sin que pagara sus platos rotos. Tal vez alguien del presente llegue a pagarlo y los padres no van a entender, pero tal vez hay que echar atrás para ver de dónde viene esa balanza que Dios está haciendo hoy. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y por eso, mi hermano, la voluntad de Dios no la podemos entender. La Biblia dice que en el cielo y la tierra están los pensamientos del hombre con respecto a los pensamientos de Dios. Así que cuando algo malo te pasa y tú no lo entiendes, Dios, que lo sabe todo, sí lo entiende. Y es su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay un tercer punto. También nosotros debemos orar por el mundo inconverso. Nosotros debemos orar para que la voluntad de Dios también alcance a los que no creen en su palabra. El mundo está lleno. Recuerda, nosotros los cristianos somos minoría todavía con respecto a la gran población mundial que todavía se resiste a creer y a confiar y a tener fe en la palabra de Dios. Todos saben que existe un Dios, pero no todos creen en Él, no todos lo siguen. Seguimos siendo una minoría. Por eso en nuestras oraciones también debemos tener un espacio para que la voluntad de Dios alcance a esas personas. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos oran para que cada día haya más cristianos? Para que cada día haya gente más convertida, para que cada día más personas vengan a los pies del Señor. ¿Cuántos oran por eso? Que la voluntad de Dios en la tierra, no en el cielo, en la tierra, donde no todos la cumplen, donde no todo el tiempo nos sometemos a la voluntad de Dios, vaya cada día prevaleciendo más y más, de manera que cada día el pueblo de Dios vaya aumentando. ¿Cuántos lo hacen? ¿No? ¿Cuántos han, mira, para el inconverso Dios, mira, para el que no cree en Dios, Dios es una especie como de aguafiestas. Dios es una persona que todo lo prohíbe, que todo es malo, que no permite que tú hagas nada. Así catalogan a Dios los que no creen en Él. Dicen que venir a los pies del Señor o convertirte en cristiano es vivir una vida totalmente aburrida, porque todo es malo, no puedes hacer nada, ¿no? Y entonces no ven a Dios como algo positivo, ¿no? Que fue la misma actitud que tuvo Adán y Eva en su momento. Y el diablo se encargó de meter en la cabeza, sobre todo de Eva, que la prohibición que Dios le estaba haciendo la estaba privando de ser mejor de lo que era. Y por eso Eva, como hayamos hablado de ella, cayó en ese pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano se resiste a vivir una vida agradable a Dios, ¿no? Porque vivir una vida agradable a Dios implica tener que decir que no a muchas cosas que mucha gente no está dispuesta a asumir hoy día. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Por eso, mi hermano, cuando nosotros venimos a orar al Padre nuestro, una de las cosas que debemos hacer siempre, y mi hermano, nunca te olvides de lo que te voy a decir. Tú debes pedirle a Dios en tu oración que Él se interponga en los planes que tú tienes, si no son la voluntad de Él. Que Él frustre todo propósito, toda meta, todo plan que tú quieras realizar, si no es su voluntad. Si no hay visto bueno de Dios, todo plan que tengas en tu vida, Dios se interponga, lo frustre, que no permita que ocurra si no es su voluntad. ¿Cuántos oran así? ¿Cuántos tienen metas y propósitos en la vida? Toda meta, todo propósito en la vida, tú debes ponerlo delante de Dios primero. Porque, mi hermano, al final la voluntad de Dios es la que va a prevalecer. Y por eso no es malo que tú pidas, pero siempre debes pedir al final que sea la voluntad de Dios la que prevalezca, aún por encima de lo que tú quieres hacer, aún por encima de tus anhelos, de tus deseos. Tú debes pedirle a Dios que al final sea su voluntad la que prevalezca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y por eso ese fragmento del Padre nuestro donde dice, hágase tu voluntad,
mi hermano, ese es una espina en el costado, incluso de cristianos. Porque, mi hermano, no es fácil sujetarse a la voluntad de Dios. Sujetarse a la voluntad de Dios implica que aún las cosas malas que te ocurran, porque, mi hermano, a veces yo he escuchado de cristianos y cristianas que cuando algo malo les ocurre a ella o a él o a su familia, a algún miembro de su familia, dicen, ¿por qué Dios permitió esto? Entonces, cuando hablas así, no has entendido entonces. No has entendido que la voluntad de Dios es la que siempre va a prevalecer. Y mi hermano, nadie quiere que a su familia le pase nada malo, no me malinterprete. Nadie quiere que le pase algo malo a su familia o a algún miembro de ella. Pero, mi hermano, a veces nos buscamos la nariz sin hueco solitos. De repente las compañías que tienes no fueron buenas. Estuviste en el lugar inapropiado a la hora inapropiada. No hiciste caso a las advertencias que se hizo papá y mamá en algún momento dado. Y cuando viene la fatalidad, cuando viene el problema, entonces le queremos echar la culpa a Dios de por qué pasó eso, de por qué le pasó eso al familiar mío. Cuando no entendemos que a veces los problemas vienen por malas decisiones. Pero también vienen por la voluntad de Dios. Mi hermano, a veces Dios nos manda calamidades porque quiere romper algo en la vida nuestra. Quiere que entendamos que Él es soberano y que Él hace como quiere. Y no todo el tiempo lo que haga va a ser a favor tuyo. Dios es Dios bueno, Dios de bendición. Él es Dios de bendición. Pero a veces Dios envía cosas negativas porque quiere enseñarnos algo, porque quiere cambiar alguna conducta en nosotros, o simplemente quiere enseñarte que Él hace como quiere. Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es una parte que no le gusta a mucha gente oír, porque tenemos la equivocada percepción de que Dios siempre hará cosas buenas para tu vida. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? La Biblia no dice eso, ¿no? Pero siempre la voluntad de Dios es la que debe prevalecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero terminar hablando de algunas aplicaciones. Esta frase del Padre Nuestro que dice, hágase su voluntad en el cielo, así como en el cielo, también en la tierra. Hay algunas aplicaciones que salen o que yo saco de este fragmento del Padre Nuestro. Número 1, sirve para evaluar objetivamente la realidad de nuestra experiencia cristiana. Sirve para evaluar de manera objetiva la realidad de nuestra experiencia cristiana. Mi hermano, un buen cristiano siempre estará sujeto a la voluntad de Dios, sea buena, sea mala. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, la voluntad de Dios también podrá traer en algún momento aspectos o cosas negativas a tu vida. Y cuando eso llegue, tú debes decir que sea tu voluntad. Así como hizo Job. Job, cuando perdió todo lo que tenía, sus hijos, sus bienes, su dinero, y a él le dio lepra, la Biblia dice que Job dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, que aún en los tiempos malos, tú sigas alabando a Dios. ¿Qué pasa con el cristiano superficial de hoy? Hablamos de eso la otra vez. ¿Qué pasa con el cristiano superficial de hoy? Que cuando le ocurren cosas malas, redarguyen a Dios. Cuando le dicen, pero ¿por qué tú permitiste que esto pasara? Si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo y diezmo, yo siempre voy, siempre colaboro. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué le pasó eso a mi familia? Dando a entender como que Dios siempre te tiene que dar cosas buenas. Eso no es cierto, amados. Eso no es cierto. Por supuesto, queremos que siempre sean cosas buenas las que vengan a nosotros. Pero, mi hermano, debemos estar apercibidos. Debemos estar apercibidos porque cosas malas ocurren a todos. Le ocurrió a Jesús.
¿quién nos creemos nosotros que somos? ¿Quién nos creemos que somos? Si la voluntad de Dios en un momento dado vino sobre Jesús. Y mi hermano, la Biblia dice que cuando Jesús clamó al Padre, Lavarama Sabaptani, ¿por qué me has desamparado? Dice que no hubo voz de Dios. Hubo voz de Dios cuando Juan el Bautista lo bautizó. Hubo voz de Dios en el valle de la tribulación, pero no hubo voz de Dios en el Gólgota. No hubo voz de Dios allí. ¿Qué quiere decir eso? Mi hermano, que habrá momentos en que Dios no va a responder conforme a como tú esperas. Por muy cristiano que seas, por muy devoto o devota que seas, no todo el tiempo Dios va a responder de manera satisfactoria o de manera buena a tus expectativas. Llegará el momento en que Dios, para probarte, como dice Deuteronomio 2:8, Dios querrá probarte para ver cómo estás, si lo amas de verdad, a pesar de que te ocurran cosas malas. Y mi hermano, ahí es donde sale el cobre del cristiano. Dios es bueno mientras me dé mucha plata, mientras todo marche bien, mientras yo pueda pagar cuentas, mientras nadie en mi familia se enferme, donde no haya ningún muerto en mi familia. Dios es lo máximo. Pero cuando ocurre al contrario, cuando no hay plata para pagar cuentas, cuando hay gente enferma, donde hay muertos en esta pandemia, donde la situación se pone mala, donde la condición familiar se pone dura, me gustaría ver dónde está Dios allí en tu vida, o cómo consideras a Dios en esos momentos de antagonismo, de las cosas malas que ocurren en tu vida. ¿Sigues adorándole? ¿Sigues diciendo que Dios es bueno todo el tiempo? ¿Le sigues alabando? ¿Tu nivel de oración es el mismo o mejor en tiempos malos? ¿Alabas a Dios porque si es su voluntad, por algo es? ¿Dices así cuando te ocurren cosas malas? ¿O comienzas a refunfuñarle a Dios? ¿O comienzas como a cuestionar a Dios? ¿Cuál es tu actitud? Y mi hermano, esto de la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil, mi hermano. La voluntad de Dios en la vida de todo cristiano, en la vida del mundo, no es fácil. No es fácil, mi hermano. Y la Biblia nos exige, el Padre nuestro que Jesús nos dejó. Nosotros debemos pedir que sea la voluntad de Dios la que prevalezca. Mira, mi hermano, yo quiero muchas cosas, pero en todas yo digo, Padre, pero que sea tu voluntad. Si no es tu voluntad que yo haga esto o aquello, si no es tu voluntad que me pase esto o aquello, amén. ¿Por qué? Porque yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si tú no lo permites, es favorable para mí. ¿Lo ves así? ¿Lo ves así? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. No sé. Usted y yo como cristianos debemos procurar que la obediencia de Dios alcance a todas las personas. Mira lo que dice el Salmo. Vaya conmigo, vamos a leer algunos salmos. Vaya conmigo al Salmo conocido por nosotros, el Salmo 119. El Salmo 119. Vamos a leer algunos versículos de ese Salmo. Salmo 119, versículo 5, hablando sobre la voluntad de Dios. Dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Mira lo que dice el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mira lo que dice el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Mira lo que dice el versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Mira lo que dice el versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Mira lo que dice en los versículos 33 en adelante. El 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin.
Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta de mis ojos que no vea la vanidad. Avívame en tu camino. Todos referentes a aceptar la voluntad de Dios. Mi hermano, la voluntad de Dios, si la entendemos como la Biblia dice con respecto a lo que queremos lograr en la vida, estaremos tranquilos. Mi hermano, si tú quieres hacer un negocio y nada te sale, nada sale bien, siempre hay algún tipo de oposición, las cosas no fluyen como deben fluir, debes entender que no es la voluntad de Dios, mi hermano. No es la voluntad de Dios. No es que Dios no quiere que tú tengas un negocio, sino que tal vez el negocio que quieres hacer o no es la voluntad de Dios, o no es el tiempo para que lo hagas conforme a la voluntad de Dios, y debemos aprender a someternos a ella. Debemos aprender a que Dios es el que decide, Él es soberano. Nosotros somos sus siervos, Él es nuestro amo. Nada va a ocurrir sin que Él lo permita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y mi hermano, me encanta esto de la voluntad de Dios, porque Jesús nos enseñó que ese debe ser el anhelo del corazón de todo cristiano, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de los cristianos, de la iglesia en general, de los inconversos, de todo el mundo, que la voluntad de Dios prevalezca. Estudiando este tema sobre la voluntad de Dios, hay un pasaje en la Biblia de Génesis referente a Abraham que me llamó mucho la atención y que yo quiero compartir con ustedes. Vaya conmigo a Génesis capítulo 17. Génesis 17. Mire lo que pasó aquí. Génesis es conocido por todos. Génesis 17, del 9 al 11, dice así. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaos pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué hizo Abraham en cuanto a esa exigencia de Dios? Mira lo que dice el versículo 23 y 24, más adelante. Dice el 23: entonces tomó a Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa. Recuerden que Abraham tenía 300 y pico de sirvientes en su casa. Hablamos de eso la otra vez, ¿no? Y todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Dice el versículo 24: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Qué yo veo aquí? Cuando Dios le da esa orden a Abraham, Dios le dice: este es el pacto, circuncida a todo varón de tu casa. La Biblia dice que Abraham, igual como los ángeles en el cielo, de manera inmediata cumplió la orden. La Biblia dice que ese mismo día, dice, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. No lo dejó para mañana. No dijo, no cuestionó a Dios de por qué tenía que hacerse eso. Y te digo algo, mi hermano, esa orden que Dios le dio podía ser cuestionada. Porque primero es doloroso y es vergonzoso, ¿no? Ustedes saben que ese trabajo de circuncidar es doloroso.
Y más en esa época, no es como ahora que los niños nacen, ni siquiera se dan cuenta cuando hacen la circuncisión, no sé, ni siquiera se dan cuenta. Pero en esa época, cortar el prepucio de gente adulta con un cuchillo, porque ahí no había nada para esterilizar, no había nada para aminorar el dolor ni nada de eso, y era doloroso. Pero la Biblia dice que Abraham cumplió de manera inmediata, y lo más importante, ni siquiera él se libró de la orden. Porque recuerda algo, la Biblia dice que Abraham tenía 99 años cuando se hizo la circuncisión, cuando cortó la carne de su prepucio. Abraham podía decir: ve acá, Dios, yo tengo 99 años, ¿ya para qué yo me voy a hacer eso? Él podía cuestionar a Dios, pero la Biblia dice que él no cuestionó nada de Dios. Él cumplió la perfecta voluntad de Dios y le cortó el prepucio a todos los de su casa, incluyéndose él. Y eso me enseña, mi hermano, que la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios no hay edad. Aplica para todos. Todos, no importa, aunque tenga 120 años, tiene que cumplir la voluntad que Dios establece. La voluntad de Dios es para que todos la cumplan. No hay excepción de personas en la voluntad de Dios. Y mi hermano, este pasaje me llamó mucho la atención por eso, ¿no? Es como dice el Salmo 100. Mira lo que dice el Salmo 100. Vaya al Salmo 100. Salmo 100, versículos 1 y 2. Dice el Salmo 100, 1 y 2. Oye. Salmo 100, 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová alegres. Venid ante su presencia con regocijo. Es decir, la Biblia dice que cuando tú vienes a la casa de Dios, tú debes venir a su presencia con regocijo. A veces algunos entran a la iglesia con cara de que se les refleja toda la preocupación que tienen, todo el problema que tienen se les refleja. Pero la Biblia me enseña, y esta es una orden, dice: ven a la presencia de Dios con regocijo, dando a entender, mi hermano, cuando tú vienes delante de Dios, olvídate de los problemas, ven a alabarle, ven a glorificarle, ven a honrarle, y que Él se encargue de tu situación. Pero ¿ocurre eso hoy en las iglesias? Mucha gente llega a las iglesias, mi hermano, arrastrando los problemas que puedan tener, lo que va en contra, porque, mi hermano, no hay nada por encima de la voluntad de Dios. Si Dios dice que entren todos a su presencia con regocijo, eso nos incluye a usted y a mí. No hay acepción allí. No dice dependiendo del problema que tengas, no dice eso. Dice que todos vengan, ¿no? Así que ese es lo primero que yo veo aquí. Lo segundo que yo veo de esta frase es que provee una visión de lo que es orar muy diferente a lo que muchos creen hoy. Voy a repetirlo. Este segmento de que hágase su voluntad nos provee una visión de lo que es orar muy diferente a lo que muchos creen hoy. Por eso es que yo te digo, amado hermano, que cuando terminemos esta serie, tus oraciones no serán lo mismo, no será igual, porque habrás entendido lo que Jesús nos dejó en ese modelo. Y si tú incluyes todo lo que este maravilloso modelo contiene, lo llevas a práctica en tus oraciones, Dios dirá: esta persona aprendió lo que mi hijo les dijo sobre el Padre nuestro, ¿no? Porque en nuestras oraciones reflejamos lo que somos. Ahí se refleja cómo estamos delante de Dios. Pero Jesús nos dejó esa herramienta. Muchos aún no saben utilizarla, pero yo oro al Señor para que después de esto, después que terminemos esta serie, tus oraciones gocen de un olor gratísimo delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, ¿no?
Mi hermano, debemos recordar que Dios es nuestro amo. Nosotros somos sus súbditos. Nosotros somos sus siervos. Él es el que manda. No podemos manipular a Dios en nuestras oraciones. Y por eso Jesús dejó esa frase allí, que se haga tu voluntad. Porque a veces queremos venir a orar a Dios y queremos manipularlo. A veces muchos creemos que en nuestras oraciones queremos manipular a Dios y que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Decimos que Dios es bueno cuando hace lo que le pedimos. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que no debemos pedirle que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Que no todo el tiempo va a ser lo que tú esperas que ocurra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Punto número 3. Otra cosa que yo veo de esa frase es que nos debe animar a una búsqueda constante para ampliar nuestro conocimiento en cuanto a la voluntad de Dios. Mi hermano, si Jesús dice que en nuestras oraciones nosotros debemos en algún momento pedirle a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas, eso me debe llenar de ánimo y de entusiasmo para yo escudriñar su palabra y conocer su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Si yo sé eso, porque la Biblia lo dice, yo no tengo ningún problema en pedirle a Dios que Él haga su voluntad en mi vida. Que a pesar de que yo pueda tener planes, de que yo pueda tener propósitos, de que yo pueda tener metas, todas esas metas las pongo delante de Él para que sea la voluntad de Él la que prevalezca por encima de lo que yo quiero. Y cuando yo estoy anuente a dejárselo en manos de Dios, es porque yo he entendido lo que su palabra dice. Y yo he entendido que si lo que Dios quiere para mí va a ser bueno. ¿Va? Aunque no lo entienda, aunque sea negativo, aunque demore, aunque tarde, pero es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, va a ser buena cuando llegue el momento. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Así que yo no tengo problema en decirle a Dios que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Y número 4, para terminar. Otro aspecto que yo veo de esta frase es que nos recuerda cuán débiles somos nosotros. Nos enseña que como somos hechura suya, Él tiene todo el poder para manejar nuestra vida. Él tiene el poder para hacerlo. Él es el que torna todas las circunstancias a su voluntad. Él es el que pone las cosas en su momento. Él es el dueño de las circunstancias, el dueño de los tiempos, ¿no? Y eso nos demuestra lo débiles que somos delante de Él. Lo débiles que somos. Y por eso, mi hermano, no nos debemos extrañar cuando por querer acogernos a la voluntad de Dios haya oposición. Cuando queremos someternos a la voluntad de Dios, el enemigo también querrá luchar, ¿no? Querrá luchar en contra de eso. Y él querrá que tú hagas tu voluntad y no la de Dios. Satanás querrá que tú hagas tu voluntad. Eso le pasó a Eva, ¿no? El diablo procuró que Eva hiciera la voluntad de ella y no la de Dios. La de Dios era que dejara el fruto. La del diablo era que hiciera la voluntad de ella y se olvidara de la de Dios. Y usted conoce las consecuencias. ¿Por qué? Por no acogerse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que va a pasar siempre. Siempre habrá esa lucha. El buen cristiano tendrá luchas en cuanto a la voluntad suya con respecto a la de Dios. Y eso es buena señal, porque es señal de que la gracia de Dios está en ti. Cuando haces las cosas fuera de la voluntad de Dios y no te da ni fu ni fa, entonces hay un problema allí. Quiere decir que el diablo está prevaleciendo y no Dios, ¿no? La voluntad de Dios no es siempre fácil de cumplir, pero debemos gozarnos al cumplirla. Porque al final, aunque tarde, aunque no en el tiempo que esperamos, aunque no de la manera que queremos, al final siempre la voluntad de Dios será buena para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que para terminar, amado hermano, Jesús nos enseña en el Padre Nuestro que en tus oraciones
Siempre debe haber un momento en que tú le digas al Padre: haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad en mi iglesia, haz tu voluntad con mis hermanos, haz tu voluntad con los inconversos, haz tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, que se haga también aquí. No es fácil, todavía hay mucho por hacer, pero la tarea suya y mía es siempre incluir en nuestras oraciones que la voluntad de Dios vaya cada día ganando más cuerpo, que cada vez sean más los convertidos, que sean más los que vengan a los pies del Señor, ¿no? Y que nosotros respetemos la voluntad de Dios, sea como venga a nuestras vidas. Debemos enseñarle a nuestra familia que la voluntad de Dios, aunque a tus ojos parezca mala, siempre para Él será buena. No lo entendemos ahora, o no lo entenderemos en este tiempo, porque nadie puede entender cuando te pasan cosas malas. Uno se cierra, uno se deprime, pero lo que conocemos Biblia, sabemos que aún en los tiempos de calamidad y de dificultad, es la voluntad de Dios la que está prevaleciendo. Y debemos aceptarla, asumirla y respetarla. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias a Dios por esa maravillosa oración que nos dejaste como modelo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas que tu voluntad es la que siempre debe prevalecer por encima de nuestras peticiones. Yo oro para que todo el centro cristiano, embajadores de Cristo, familiares y amigos y todo aquel a nivel mundial que vea este mensaje, haya entendido lo que Jesús nos enseñó. Que la voluntad de Dios es la que siempre debemos buscar, es la que debemos respetar, es la que debemos desear en nuestras vidas. Y por delante de todas nuestras peticiones, de nuestras metas, de nuestros anhelos, de todas las cosas que queremos alcanzar en la vida, siempre debemos ponerlas y que Dios sea el que prevalezca, que la voluntad de Él, y pedirle que si no es su voluntad, que no lo permita, que no permita que nada que queramos hacer como seres humanos prevalezca si no es la voluntad de Dios. Que Dios sea el propulsor de nuestras metas, y que si no es así, que mis metas no se cumplan, pero que se cumpla la voluntad de Dios. Yo oro para que esta frase que trae tanto conflicto en el mundo cristiano sea de entendimiento para nuestros hermanos, que al final la voluntad de Él creó todo, nos creó a nosotros, y su palabra dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Si eso es así, yo no debo tener problemas en poner mis metas delante de Él, y que si mis metas a Él no le parecen, que las elimine, que las borre, pero que sea la de Él, que yo sé que va a ser buena para mí. Te damos gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros. Más en este tiempo que estamos en tiempo de cambiar de sede, ¿no? En donde pedimos, Dios, que tu voluntad sea la que sobresalga, que sea tu voluntad la que prevalezca en todo lo que estamos haciendo. Te damos gracias por todos nuestros hermanos, todos aquellos que han sido levantados de enfermedad. Te damos gracias por todos los que se están siendo levantados económicamente, ahora que la pandemia está mermando. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que abras puertas a tus hijos para que la situación vaya mejorando conforme al tiempo, y que la situación económica, familiar, social y de enfermedad vaya quedando atrás. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente para la palabra de este domingo. Dios le bendiga.